Dijeron: Rabbi, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es palabra de Dios en esto, hermanos. Hoy vamos con nuestro hermano Pablo. De nueva cuenta no ceso de dar gracias a nuestro Dios porque el predicar, el servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanos, es un privilegio. Siempre he de decirlo, que es un privilegio su brinda misericordia. Nada más una corrección: mi apellido paterno es Rivera, no Rivas, pero no hay problema, es Rivera. En cuanto a lo otro, hermanos, no hay ninguna cuestión de vanidad o soberbia. Lo que hay allí, eso es cierto, hermanos. No ando con deseos de aparecer lo que no soy, tampoco. Pero tampoco con humildad esa que no es cierto. Nada más, así como el Señor habló directo y nos enseña, así sigo las cosas. Y gracias a nuestro Dios por esta oportunidad. Y les voy a decir, mis hermanos, que los temas que he predicado, me parece de los más difíciles. Debía ser de los sencillos, pero no es de los más difíciles, hermano. Ustedes saben que yo siempre, al predicar, me fijo en todo el contexto. Y me fijo en lo que el Señor enseñaba. La ocasión pasada les hablé cómo el Señor quería despertar sus habilidades, sus capacidades de ser hombres misericordiosos, compasivos. Ahora el Señor le habla a estos discípulos, después que va a alimentar a estos hombres, los mueve a otra cosa que Él sabe que nos falla. Dicen que a través del mundo y las empresas y los seres humanos, la característica del ser humano no es solo la ingratitud, sino la disposición para cooperar. Y el Señor les dice a los discípulos: denles de comer. No, ¿de dónde? No tenemos. Dice, ya los estaba probando porque Él ya sabía
lo que había de hacer, dice la Escritura. Después que ora y traen los panes y los peces, se multiplican. Y nos enseña algo de su grandeza, ¿verdad? Cómo con lo poco nuestro podemos hacer grandes cosas. Cuando lo ponemos en las manos del Señor y nos ponemos para su honra y su gloria. Y la finalidad es muy clara, hermanos. Que sepamos de quién somos hijos y con quién estamos laborando. Con nuestro Padre Dios. Eso es muy importante, hermanos, porque a través de los tiempos, en infinidad de libros, el hombre hace y luego siempre anda preguntando, ¿qué es eso? No sabe ni lo que anda haciendo. Y esto también pasó con los discípulos, hermanos. En Juan 14 les dice, y sabéis el camino. ¿Y qué le dice? No sabemos a dónde va. ¿Cómo podemos saber el camino? Vean ustedes que esta insensatez también es parte de la naturaleza del hombre para no poder comprender el propósito, los objetivos del Señor. Y aquí sucede algo, hermanos, que estos hombres que son alimentados malinterpretan la señal y la misericordia de Dios. La malinterpretan. De tal manera que se juntan y lo quieren hacer rey. Porque era un rey que convenía, que daba de comer sin necesidad de trabajar. Y el Señor les dice, mi hora aún no ha llegado. Y se va de ellos. Y este pueblo alimentado que en la realidad se convierten como pecadores hambrientos, se enojan y empiezan a abandonar grandes multitudes al Señor. Pero el suceso maravilloso, hermanos, cuando le dice también vosotros queréis, y dice, no, Señor, ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sucede que entonces el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En momentos difíciles, el Señor da la revelación. Por eso siempre que hablamos, hermanos, de la predicación y de la palabra, decimos que hemos de estar seguros, hermanos, de lo que el Señor es en el momento indicado. Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, porque yo estaré contigo. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente y no desmayes. O sea, el Señor realmente, hermanos, da la revelación hermosa de cuando dice el hombre, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos que Jeremías, otros que Juan. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La piedra angular, la revelación divina, la frase de la salvación. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, en el momento que se están yendo, que se quedan, el Señor está reafirmando la convicción de los que se quedan. Son cosas, hermanos, que en la vida, cuando estás viendo la vida del Señor Jesucristo, continuas, seguidas, no son una muy lejos de otra. Entonces, es importante, hermanos, ver estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para que entendamos el lenguaje figurado. Él es el pan de vida. Pero Él dice, yo vine del cielo, porque yo vine del cielo. No vine para hacer mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Pero ¿cómo el Señor habla directo? Dice, ustedes vienen, pero no me buscan porque creíste, sino porque os hartaste, porque comiste. No pierdan el objetivo. Trabajar por el pan
no el que, no el que perece, sino el que a vida eterna permanece. El Señor ya está encauzando directamente al hombre que no pierda los motivos, que no cambie los sentimientos. Porque miren, hermanos, hablamos del pecado, pero nunca hablamos de la parte esencial del pecado. Cuando en las leyes humanas, hermanos, se violan, se llama delito. Cuando en las escrituras se viola la ley de Dios, se llama pecado. Pero la ley legal, hermanos, dice que el delito consiste en cambiar las cosas por algo indebido. Y eso casi no se ve, hermanos. Es más, ni lo mencionamos. ¿Saben qué usamos? Un pretexto, una circunstancia, una cosa, pero no decimos que fallamos. Cuando la realidad es cuando un motivo de estos se falla, hemos de recordar la palabra que diría Dios por medio del profeta Jeremías en 48 días. Maldito aquel que haga indolentemente la obra del Señor, insensible, displicente. O mejor dicho, así de una manera sencilla, alá y se va. Hermanos, esto lo recuerdo porque para mí fue un texto muy motivante cuando entré a la escuela. Aparte de que batallaba para escribir, porque en braille es lento, es otra cosa. Hermanos, hacía todo lo posible, pero por hacerlo lo mejor posible, porque para la honra y gloria de Dios se había de hacer. Entonces ya podemos ir entrando que la voluntad de Dios es lo más importante. ¿Saben ustedes, hermanos, que el poder, que la fuerza, que el desarrollo no está en el saber? No está en la inteligencia. Puede ser algo, pero no está allí. Ni en la inteligencia, ni en ninguna otra cosa, sino que el poder real se encuentra en la voluntad del hombre. Y cuando habla el Señor Jesús, hemos de decir lo que se dice. Un hombre es grande cuando domina a otros hombres. Un hombre es grande y fuerte cuando domina a cientos de hombres. Pero realmente el que es hombre fuerte delante de Dios es aquel que se humilla a sí mismo. Y esto es lo que realmente ha faltado al hombre para entender las palabras de Dios que es el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo me constriñe, me humilla. Pero poco encontramos esa palabra en los hechos. Poco encontramos esa palabra en la realidad del creyente. Encontramos más bien una serie de andanadas, de excusas, de pretextos, de todo lo que sea. Porque ahí se va. No, mis hermanos, no es así. El Señor dice, he venido del cielo, pero no he venido para hacer mi voluntad, sino la del que me ha enviado, de Jesucristo, de Dios. Y cuando hablamos, hermanos, de hacer la voluntad de nuestro Dios, que decimos que está la fuerza en la voluntad de la fe del hombre para hacer la voluntad de Dios, hermanos, pues ya estamos entendiendo un poco. Porque Dios envió a su Hijo para que se cumpla toda justicia de Dios. Toda justicia legal, toda justicia espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Porque sin sangre no hay remisión de pecados.
porque realmente el Señor habla que el justo por los injustos, como dice la palabra de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso es lo que es hacer la voluntad de Dios para la salvación del hombre. Eso es lo que costó. Y cuando vemos, hermanos, cuando va en el Getsemaní, cosas maravillosas. Cuando dice, ¿a quién buscáis? Caen los hombres. Cuando dice, yo soy, caen los hombres. Yo soy. Él era Dios. Él es Dios. Y cuando el Señor sabe que va, dice, oren. Y lloren conmigo. Y llorar para que no entréis en tentación. Para que no desmayéis. Pero hay una cosa maravillosa, hermanos, que dice que puso rostro a tierra para pedirle al Padre que le ayudara en esos momentos difíciles. Y dice, Padre, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso fue lo que el Señor tuvo que pagar por cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso es que cada uno de creyente o creyente, hermanos, debe de pensar cuando se aparte de Dios. Qué decepción, qué triste. Después de lo que Dios obró y lo que está haciendo, el hombre le pague con ingratitud. El Señor estaba orando a nuestro Dios para que pasara ese momento. Y le dice a sus discípulos, ¿no podéis orar conmigo un momento? No habían podido. Ellos temían. Ellos temían en ese momento de quedarse solos. Y como niños se dormían. El hacer la voluntad de Dios, hermanos, la aprendemos de Cristo. Pero Él la hizo para redimirnos, hermanos. Para rescatarnos, que no es lo mismo. Para comprarnos. Las palabras del apóstol Pablo son hermosas cuando dice, Pablo, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él sabía que había sido comprado por el Señor. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo? Amén. Para poder decir, hermano, Señor, no hemos hecho nada, pero ayúdanos para hacer, porque deudor somos. Hay cosas que uno no debe decir antes de ser cristiano, hermano, porque uno pasó muchas cosas. Y cuando me hablaron a mí del Evangelio, uno no estaba en buen estado ni haciendo las cosas bien. Y por eso cuando uno está predicando y hace y habla a quien sea, dice uno, Señor, deudor soy a todos. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Tú la hiciste para mi salvación. Ayúdame a entender lo que tenga que hacer yo para otros. ¿Sí dice, no? Y una de las cosas que dice, porque en aquel día final, hermanos, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros hemos de continuar, pero ya no nosotros para ser sacrificados por otros, sino para que, como dice el Señor, así alumbre delante de los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y dice algo muy sencillo, hermanos, porque en aquel día dirán, estuve enfermo
y no me visitaste. Tú no me asististe. Estuve desnudo, no me vestiste. Estuve preso, ¿no? Dice el Señor. Y dirán aquellos, nunca te vimos, Señor. Dice, bueno, pues aquel que lo hizo, a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hizo. Y en aquel día diré, venid bendito de mi Padre. ¿Se fijan, hermanos? Que cuando volteamos, en veces hemos quedado parados, sin mucho ir más allá. No, hay textos para contradecir esto. No somos salvos por obras, hermano. Bueno, está bien. Así se cree, hermano. Así el hombre tiene un razonamiento que lo lleva no a comprometerse, no a cumplir el voto en compromiso, sino a evadir la responsabilidad. Entonces, hacer la voluntad de Dios de lo que dice el Señor en ejercicio nos lleva en oración, nos lleva en sacrificio, nos lleva en trabajo, nos lleva en aquello que Dios quiere que hagamos. Pero si no vamos más allá, ¿qué demás hacemos? Si vamos a lo que nos da, no hacemos lo que nos dan, no hay nada. Entonces, dice, ¿qué demás hacer? Eso también lo hacen todo el mundo. Una vez, hermanos, me encontraba un hombre taxista y decía, le doy gracias a Dios que me salvó de los maleantes. Me quitaron el carro, pero me dejaron vivo. Dije, pues qué bueno que Dios le dio una oportunidad más para que busque a Dios como su Salvador y lo sirva. Y me dice aquel hombre, ya aprendí, ya llevo a mi nietecita al kinder. No, le dije, eso no es. Eso es un deber. No, dice, porque primero a los tuyos, primero a los nuestros. Así es el ser humano, ¿no? Aprende lo que no hay necesidad de aprender. Aprender es ir más allá de lo que el Señor dice, ¿verdad? Y cuando estamos en ese camino, hermanos, sabemos que las cosas de Dios, en propósito, en visión, cuestan. Y hablamos, hermanos, no de visión como revelación, no, hablamos de visión como el hacer algo y empezar a dilucidarlo en la mente para hacerlo en los hechos. Así se define la visión, no en el aspecto bíblico, sino en el aspecto de para creer lo que hacemos en las cosas de Dios. Entonces, hacer la voluntad, hermanos, tenemos que ejercitarnos en la fe, en el compromiso, pero que sea un compromiso real con el Señor, hermanos. Un compromiso real con el Señor. Porque cuando, fíjense, hermanos, el apóstol Pablo dice algo que nosotros no lo revisamos mucho, dice, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el evangelio. Como judío, él sabía lo que era el voto, porque la escritura dice que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos más para oír que para prometer, porque mejor es que no prometamos, que prometamos y no cumplamos, mejor es hacerlo. ¿Por qué? Porque ese voto que hicimos para el Señor, hermanos, el Señor nos va a demandar cuenta, y al que más se le dio, más se le demandará. Yo le decía mucho a los predicadores que si habían pensado en eso cuando hicieron servir al Señor, porque no es te quiero servir como plataforma de algo y ahí nos vimos. No. El servir al Señor, hermanos, hicimos un voto, pero un voto a cumplir, porque ese compromiso nos va a dar cuenta delante de Dios.
Nos tenemos que dar cuenta delante de Dios. Entonces, viendo, hermanos, hacer la voluntad como la hizo nuestro Señor Jesucristo, es parte para aprender en ese ámbito, ¿verdad? En que el que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. El Señor, Él hizo la voluntad del Padre, y entonces cuando estamos hablando de esto, hermanos, la gente dice, no, eso es una locura, ¿cómo Dios todo por eso? No necesitaba mandar a su Hijo. Bueno, es que Dios es Dios, y si Él lo prometió, había que cumplir toda justicia y había que judicializar el pecado, que realmente tenga prueba de por qué los creyentes somos hijos de Dios. Eso tiene que ser manifiesto. Por eso cuando hablamos, hermanos, de ir aprendiendo nosotros a hacer la voluntad de Dios, hermanos, es eso, ir ejercitándonos en hacer la voluntad. Hay cosas que no son gratas a nuestra mente, ni a nuestra vida. Cuando el Señor dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sufra manos de pecadores, para los hombres esa es una locura. Para los que se pierden, para nosotros es poder de Dios. Porque entendemos la Escritura desde más allá, desde lo profundo de lo que Dios hizo y yace hacer la voluntad de nuestro Dios. Y hermanos, aquí vamos a entrar a un punto más sencillo, pero muy mal usado. Dice, porque vine no para hacer mi voluntad, sino la de que Él me ha enviado. ¿Cuántos religiosos en todas partes del mundo vienen a Dios? Muchos. ¿Para hacer la voluntad de Dios? No. Para hacer sus intereses. Qué triste esto, hermanos. Yo estoy en el campo de Dios, dice. Y hace la voluntad. No, yo no soy fanático, hermano, voy de vez en cuando. Ándale, pues. Fíjense cómo hace y cómo en vez de nosotros, por descuido de no leer la Escritura, hermanos, somos hijos de Dios y dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere fuere bautizado salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, aquí no hay tiempo. Hermano, la gente no cree. Hermano, la gente no cree. Bueno, es que Dios nos mandó para hacer su voluntad, no para que lo hagamos miles de pretextos y diciendo, Señor, pues no podemos. No mandó para eso, hermanos. Esas son las cosas más sencillas de lo que realmente hemos de entender. Venimos por fe al Señor y a la iglesia del Señor. Y nos hemos preguntado ¿para qué? Hemos puesto en nuestro corazón objetivos para su honra y su gloria. O todavía estamos aquí, pero decimos que para hacer su voluntad, pero realmente lo que estamos haciendo siempre es la nuestra. Todavía el hombre se maneja por su pensamiento y dice que está haciendo la voluntad de Dios. Hay que recordar las palabras que decía Salomón: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Que dicho en el lenguaje judío dice: vanidad de vanidad. Todo es sin provecho sin hacer la voluntad de Dios. Todo es sin provecho. Yo a veces me fijo y les digo, vean ese pequeño libro, lo que dice, sí los hace pensar. Porque dice, ¿qué haces? ¿Cuento? ¿Para qué cuentas? ¿Para saber cuánto tengo? ¿Y cuánto tienes para contar más?
Dice, no, aquí no. Hermano, el ser humano vive así, hermano. O el ser humano dice, a ver, a las manos así. Oh, gracias. No, dice, aquí tampoco. El ser humano vive así, hermano. O sea, no se ha preguntado para qué. Hay una de las cosas que en veces uno se queda pensando. Yo les decía a los hermanos, el martes que llegué con los hermanos, digo, ¿saben lo que es la bendición de Dios? Porque dice que es el que añade riqueza y no añade tristeza alguna. La bendición de Dios es entender que Él nos da la vida y que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Los religiosos no lo usan así. Los religiosos dicen, si das dinero, Dios te da más. No. El Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Porque el vivir en Cristo, hermanos, en la alegría del Señor, lo que hacemos lo disfrutamos. Y siempre tenemos la certeza y la seguridad que no hay disgusto en lo que hagamos y estamos contentos. Les voy a decir lo que sucede en las leyes de la economía. En las leyes de la economía, cuando da el síndrome del gastar, usted agarra su raya y la gasta en un día y después está disgustado porque lo gastó. Y lo mismo se invierte, y lo mismo se ahorra, y lo mismo si gana. Fíjense cómo es el ser humano. Pero cuando estamos en el Señor, hermano, no hay ningún disgusto. Porque cada cosa que hagamos, sabemos que, dice, la obra de Dios nunca es en vano. La obra del Señor nunca es en vano. Entonces, lo que hacemos, hermanos, en la vida, honra a tu padre y a tu madre, porque esto te da bien y serás de larga vida y mandamiento con promesa. Hermanos, es hermoso. Todo lo que el Señor te dice y lo haces, tiene un resultado para bien. No te descompones cuando Dios te bendice. Sabes para qué es y lo utilizas bien y andas a gusto. No estás pensando en más. Pero claro, hermano, el apóstol Pablo nos enseña que gran ganancia es la que la acompaña con el Padre. Hay que saber estar contentos con el Señor y con la vida que nos da. Pero si la estamos viviendo, hermanos, en el Señor. Porque, mis hermanos, es hacer la voluntad de Dios, pero resulta que en hacer la voluntad de nuestro Padre Dios, hermanos, aquí en este momento, hay otras cosas que hay que hacer. Hermano, yo no tengo tiempo. Hermano, yo no puedo. Como si nosotros le estuviéramos mandando. Como si nosotros le dijéramos. Pero qué hermoso es, hermanos, cuando los hermanos han comprendido, las hermanas han comprendido el compromiso que tienen con nuestro Dios. No se les está regañando. No se les está obligando. No. La vida con el Señor la disfrutan. Uno recuerda, hermano, con gusto cuando se convierte al Señor. Nadie de mi familia quería ir conmigo a la iglesia y entonces yo tenía que predicar. Señor, ayúdame. Señor, por los medios, ayúdame porque pues no hay quien vaya. ¿Y cómo? Hermano, no fue una vez. Fueron varias. De los amigos llegaban de fondo y decían, Pablo, ¿cómo estás? Bien. ¿Para dónde vas? No sabía que era cristiano todavía. Vamos para allá, les decía, allá está el movimiento. Y ya cuando llegaban, aquí está la iglesia. No, Pablo, eso no. Sí, aquí está, voy a predicar, véngase. Hermano, la palabra de Dios dice que cuando estamos haciendo su voluntad, aún los malos nos pone al servicio de nuestro Dios. Así lo dice la Escritura, mi hermano, en los proverbios. Y uno se gasta, entonces uno tiene que aprender, hermanos, a orar y a confiar en la voluntad de nuestro Dios, que si estamos en Él, es para eso, para su honra y para su gloria. Y para que no malentendamos, ¿verdad?
Porque se imaginan si estamos como esos, ¿cuántas las veces el cristiano la bendición la convierte en maldición? Señor, ayúdame para tener un carrito. Y luego lo tiene. Ay, hermano, no puedo ir porque se me ponchó una llanta. Va. La bendición se le hizo maldición. Sucede, mis hermanos. Sucede. No es que yo le pedí a Dios un buen trabajo y me dio tanto que ahora, hermano, pues voy a hacer una fiesta el domingo, no puedo ir. La bendición. Primero hay que reportarnos, hermanos, en los pequeños detalles en hacer la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura, el que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. Y el que es fiel, lo mucho te pondrá el Señor. Y eso se trata, hermanos, de que cada uno de nosotros estemos siempre en esa relación con el Señor. No cambiando los motivos, no cambiando los intereses, sino entendiendo las palabras que, aunque sean duras, hermanos, nos hagan reflexionar. Yo les digo, hermano, que recuerdo, yo llego del mundo de una manera, de una situación difícil, y yo con los hermanos de Sierra Ventana, ay, hermanos, me daban unos textos y unas cosas fuertes, hermano, pero le doy gracias a Dios, porque eso me hacía más esforzarme, me hacía más fortalecerme, y vaya que mis relaciones no eran de ese tipo de gente, entonces yo prefería estarme ahí con los hermanos. Pero la pregunta es, usted que está haciendo la voluntad de Dios, ¿cuáles son sus relaciones? Si es con la iglesia, qué hermoso. Pero si usted está pensando, no, hermano, es que en la iglesia, hermana Juanita, hermano Petrita, uy, hermano, con estos hermanos, ¿para qué queremos enemigos? Fíjense, mis hermanos, de cosas tan sencillas que son de sentido común y que uno dice, no es cierto. No, sí es cierto. Ahí están, ahí suceden. Por eso, aprender a hacer la voluntad de Dios, hermano, es entender lo que dijo el Señor Jesús. Porque Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Si nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, sabemos de dónde venimos. Y hemos también de saber a dónde vamos. Pero hemos de saber, haciendo la voluntad de Dios, caminando con nuestros hermanos. Porque si no, hermanos, va a pasar lo que les comentaba, que le dicen, oye, ¿eres cristiano? ¿Por qué? No sé, porque es mi abuelito, porque también es mi tío. ¿A dónde vas? No sé, el Señor dice que vamos a un lugar. No, mi hermano, no, mi hermano. Eso sucede entre los hombres, entre los cristianos no debe ser así. Debemos de estar convencidos de que somos hijos de Dios, de dónde venimos y a dónde vamos. Y por qué nuestro carácter, por qué nuestra voluntad está templada en el Espíritu de Dios, como fruto del Espíritu. Si Dios nos dio el perdón de pecado y don del Espíritu Santo, entonces pues llevemos a cabo el fruto de la templanza. Pero una templanza, hermanos, ustedes saben lo que es la templanza. Déjenme explicarles. Cuando se va a templar un instrumento, se pone en lo caliente, se arregla, para que tenga mucha resistencia, mucha fuerza y mucho frío. El cristiano, cuando está templado las cosas de Dios, no se cae con las circunstancias ni con los problemas. Siempre es una columna en la iglesia. Siempre es una columna en la iglesia. No es alguien que va llorando con otros, que va quejando, que va haciendo situaciones. No, nunca es eso, mis hermanos. Un cristiano tiene el espíritu templado para que, como decíamos el miércoles, bien firmes los principios de Dios para nosotros vivirlos, no para nosotros cambiarlos. ¿Verdad? Entonces, siempre si vamos a estar así, hermanos, ejercitándonos en hacer la voluntad de nuestro Padre Dios, hermano, vamos a entender. Yo quisiera, como les decía, para mí fue muy difícil preparar algo de esto porque habla del pan de vida. La palabra Zoe
eterno, ¿verdad? La comida eterna. Hermano, sin mucho dice el Señor, yo tengo otra comida que vosotros no sabéis. ¿Cuál? Hacer la voluntad de Dios. Tengan esa comida ustedes, mis hermanos. Tengan esa comida. El hacer la voluntad de Dios. No se puede decir cada uno dónde, ni cómo, porque cada uno está en su lugar. Pero cada uno sabe los mandamientos en nuestros tiempos de qué hay que hacer. ¿Sabe? Muchas veces dice, hermano, es que yo estoy esperando que me enseñe. Pues no. Las palabras orientan, son teóricas, pero el Señor caminando las enseñaba y haciéndolas las explicaba. ¿Por qué, mis hermanos? Porque las palabras ayudan, pero los ejemplos arrastran. Yo les aseguro, mis hermanas y mis hermanos, si usted, mi hermana, tiene 5 años y nunca le ha nacido el darle una clase a un niño, a unos niños, sepa que qué hermoso es cuando vea a los jóvenes y que digan, esta hermana me enseñaba los cantitos. Qué hermoso, hermanos, cuando disfrutas el fruto del hacer en el Señor. No, hermano, es que a mí no me gusta barrer. Pues si no lo hago porque me guste barrer. Es necesario y lo hago para la gloria de Dios. Amén. Yo barro el lugar. Les decía a mi hermano, aprende la quiropraxia, hermano, mira, este es el masaje. No, hermano, ya te dije, a mí no me gusta andar agarrando los pies apestosos. Bueno, está bien, ¿verdad? No te gusta ayudar, no te gusta auxiliar. Hermano, en veces hay que hacer cosas que no nos gustan, pero que son necesarias para la gloria de Dios. Y déjenme decirles, concluyo con una ilustración para la gloria de Dios. Dice la anécdota que un príncipe regaló semillas a las muchachas de su pueblo para decir que la que trajera la mejor flor con la se casaba. Y una sola mujer llegó con su maceta sin nada y ahí estaba. Las otras cambiaron la maceta, pusieron otra maceta y nada. Y dice aquel príncipe, con esta mujer me caso. ¿Pero por qué si no trae nada? Porque yo les di una semilla híbrida, pero esta mujer es decente, es sincera, es honesta, es de todo. Nosotros tenemos lo que dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es de nombre de alguna virtud, es algo digno de alabanza, en esto pensar. La santidad, hermanos, a lo mejor no la ve la gente, pero Dios sí. El ser decente, hermanos, a lo mejor la gente no lo ve, pero Dios sí. Y si nosotros hacemos las cosas como Dios manda, hermanos, no esperemos obras de relumbrón y que resplandezcan. Esperemos la aprobación de Dios, de la que decía el escritor, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, ¿sabe usted qué es ser decente? Sí, es decente. No, ¿qué significa? Decente, hermano, es aquella persona que no humilla, ni admite la humillación de los demás, sino que siempre tiene su mano para servir al que lo necesita, aún siendo su enemigo. Eso es ser decente, hermano, en la descripción. Pero a mí me gusta más que seamos santos, hijos de Dios.
tener dignidad, hermanos. Porque yo le decía a algunos hermanos, ¿por qué siempre el hombre piensa así? ¿Cómo, hermanos? Yo soy predicador, entonces yo estoy aquí en Estados Unidos, yo para vivir necesito tanto. Los de México, con 100 tienen. ¿Por qué, mis hermanos? Y créanme que es esa regla. Tú no vives con eso. No, pero aquí sí con eso. Un poquito. ¿Por qué, mis hermanos? Por la ingratitud. Porque nos falta más amor a Dios. Porque aunque no lo vea nadie, recuerdo las palabras de aquel cantante campesino Queruso, que era un campesino y cuando iba a ser el cantante ganaba mucho dinero y decía al hombre, a ver, tráiganme el dinero. Cheque, ese cheque. Y dice a la esposa, no es tanto dinero, no lo merece, no es justo. Decía, no digas eso. No sé si lo merezca o si sea justo, pero dice, dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. La salvación, hermano, la hemos recibido de gracia. No la neguemos, hermano. Démosle a la gente la esperanza en Cristo Jesús. La esperanza viva, la que dice el apóstol Pedro, una esperanza viva que nos ha hecho nacer por la resurrección de Cristo, para darnos una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible. Démosle, hermanos, a mucha gente que está necesitada de Dios. No nos fijamos quién es, sino sepamos que es una persona, un alma que está esperando que llegue la voluntad de Dios a él. ¿Por quién va a llegar? Si no es por usted, ¿llegará por Dios? Bueno, Dios dice que de una u otra forma hará llegar. Hagamos la voluntad de Dios, hermano, predicando el Evangelio y que Dios bendiga su palabra. Amén.